Fuentes para el estudio de los incas. Sí, chicos, incas con K. Al parecer, esa es la escritura correcta derivada del quechua. Resulta que los españoles al llegar no pronunciaron correctamente y por eso es que solemos escribir incas con C. Bien, hoy día lo primero que haremos es reconocer qué fuentes utilizamos para estudiar a nuestros ancestros del tercer horizonte, los incas. Para eso debemos recordar algo muy importante. Los incas, así como las culturas que estuvieron antes de ellos, los mochicas, los nazcas, los chimú, son considerados pueblos ágrafos. Quiere decir eso que no tuvieron escritura. Por eso, para estudiarlos necesitamos recurrir a diferentes tipos de fuentes. Recordemos también que las fuentes son restos o testimonios dejados por nuestros ancestros o que perduran a lo largo del tiempo. Entonces, partiendo de eso, es que vamos a ver que encontramos diferentes tipos de fuentes. Veamos el primer grupo de fuentes, que son las fuentes materiales. Esto incluye todos los restos arqueológicos y que pueden ser de dos tipos: los llamados muebles, aquellos que se pueden mover, y los inmuebles, aquellos que no se pueden mover. Dentro de los muebles encontramos restos de armas utilizadas para la guerra, restos de arte y restos de industria. Bien, y como ejemplo tenemos aquí un ceramio laríbalo, que es un modelo tradicional de los incas, en donde se depositaba la chicha, se guardaba la chicha. Dentro de los inmuebles, recordemos aquellos que no se pueden mover, encontramos restos como los centros poblados. Obviamente no encontramos los centros poblados completos, pero se evidencian algunos restos de las viviendas que hubieron en estos centros, de las plazas que hubieron. Encontramos las huacas, que van a ser los palacios y los centros de adoración. Encontramos fortalezas, que son palacios, pero amurallados en la mayoría de los casos o localizados en zonas estratégicas para la defensa. También encontraremos sistemas de riego, por ejemplo. Y un ejemplo adicional es el uso de los puentes colgantes, que hay muchos que se han mantenido bien, o al menos hemos encontrado restos de su existencia. Luego vienen las fuentes escritas, y aquí es importante, chicos, aclarar algo. Los incas no tuvieron escritura, por lo tanto, todas las fuentes escritas se refiere a documentos que han sido elaborados durante el periodo de la colonia, del virreinato. No son hechos en el mismo momento del desarrollo de la cultura inca. Dentro de las fuentes escritas vamos a encontrar tres tipos: las crónicas, los archivos y las visitas. Las crónicas son documentos escritos elaborados por los llamados cronistas, cuya función es relatar lo que observan. Así como en un partido de fútbol, ¿verdad? Está el cronista de deportes, que lo que hace es narrar lo que está sucediendo. Pues los cronistas españoles o mestizos o indígenas, porque de los tres grupos podrían haber, lo que hacían era narrar aquello que ellos observaron a la llegada, ¿no?, a América, en el caso de ellos, o también lo que le contaron los nativos, lo que llamamos indios. Entonces, estos cronistas lo que hacían era narrar. Producto de eso se elaboraron documentos que hasta hoy día empleamos como fuentes. Y aquí tenemos un ejemplo: el Inca Garcilaso de la Vega. El Inca Garcilaso de la Vega va a ser un cronista mestizo. Fue hijo de una ñusta, o sea, una princesa del Tahuantinsuyo. Y por lo tanto, él tuvo acceso a todas estas narraciones propias del pueblo inca. Y esta ilustración es una ilustración que ha sido trabajada a color en computadora, pero que parte de las ilustraciones de Felipe Guamampó Marayala, otro cronista, quien en realidad lo que quiso es escribir una carta al rey de España contándole los problemas que habían en el virreinato de aquellos días. Y en esta carta no solo hizo una redacción, sino también elaboró más de 200 ilustraciones del tipo que podemos ver aquí, y estas ilustraciones se convierten en una estupenda fuente para conocer a nuestros ancestros incas. Luego tenemos los archivos que había mencionado. Los archivos son documentos oficiales, no tienen un fin de narración histórica, no son narraciones, pues más que todo son datos, ¿sí? Información clave que podía ser usada por el gobierno o por la iglesia de aquellos días. De ahí tenemos como ejemplo los archivos de bautismo de las parroquias, que nos permiten conocer la cantidad de la población de un pueblo,
las actas de defunción que nos permite conocer la tasa de defunción, los contratos que se firmaban por la venta de tierras, por la venta de esclavos, de materiales. Y finalmente tenemos las llamadas visitas. Las visitas son documentos tipo censo que eran realizados por los llamados visitadores. Los visitadores son personas enviadas por el virrey de turno para recoger información útil al gobierno. O sea, se le mandaba a recoger información muy precisa sobre temas muy precisos que podía ser paisaje, que podía ser cantidades de población, que podía ser costumbres de la población. Y esto de aquí permitía, entre comillas, un mejor gobierno. Porque cuando digo mejor gobierno me refiero a que ellos puedan administrar mejor a la población y a los recursos, más no que sea un gobierno más justo de parte de los españoles. Finalmente encontramos las fuentes etnográficas que hoy también se consideran válidas para el estudio de nuestros ancestros incas y entre ellas encontramos los mitos y leyendas. Recuerdan, ya hemos hablado de mitos y leyendas las semanas pasadas y veíamos que estos se caracterizan por poseer ficción, ¿verdad? Porque no todos los hechos son 100% verdaderos. Y estas narraciones, si bien es cierto, muchas fueron escritas por españoles, otras han permanecido en la memoria de los mayores, ¿no? De las comunidades, y vienen siendo transmitidas de manera oral de abuelos a padres, a hijos, nietos, o sea, es toda una secuencia, ¿bien? Luego tenemos los idiomas originarios también. Chicos, un idioma tiene un gran valor. ¿Por qué? Porque los idiomas nos permiten saber qué es lo que sabe, qué es lo que piensa, qué es lo que siente un pueblo por las palabras que usa. Cuando un pueblo carece de alguna palabra para algo, quiere decir que no lo conoció. Cuando un pueblo tiene palabras que en otro idioma no existen, es porque su forma de pensar, de conocer, de sentir son diferentes. Y por eso los idiomas también son una fuente etnográfica para el estudio de los incas. Y no solo me refiero al quechua, porque ojo, el quechua fue el idioma oficial, pero el tahuantinsuyo fue plurilingüe, se hablaron varios idiomas. Por ejemplo, aquí en Lambayeque, la gente común y corriente, como hubiéramos sido tú y yo, seguíamos hablando el muchic, que es el idioma originario de nosotros. Bien, finalmente tenemos las tradiciones que perduran, ya sea en la música, en la danza, en la gastronomía, en la poesía. Estas tradiciones, si bien es cierto, han podido cambiar un poco, pero en esencia se conservan aquellas costumbres, tradiciones propias del tercer horizonte. Obviamente no es en todos lugares, no es con todos, porque lamentablemente muchas de esas tradiciones las vamos perdiendo, pero también hay comunidades que aún las practican y que debemos de estudiarlas porque son parte de nuestra herencia y debemos de respetarla porque ellos son parte de nuestra historia. Bien, entonces recordemos, todas estas fuentes las vamos a emplear, pero hay dos fuentes más que se consideran fuentes bastante modernas, producto de que la ciencia hoy día nos permite estudiarlas. La primera son los restos fósiles, que pueden ser los entierros humanos, animales o de plantas que se hacían en aquel periodo. ¿Por qué la necesidad de traer humanos, animales y plantas? Recuerda que en aquella época la persona era enterrada junto con una serie de ornamentos, o sea, de adornos, de utensilios que le servirían para la siguiente vida. Entonces, al encontrar un entierro, veremos todo eso. Y ahí te he puesto un ejemplo. Este ejemplo corresponde a una momia hallada de un sacrificio de una niña. Sí, ya sabemos que todos los pueblos del antiguo Perú eran pueblos que sacrificaban personas y entre ellos niños. Y otra fuente más moderna va a ser el paisaje. ¿Ya? El paisaje va a ser también considerado una fuente, pero en cuanto a las modificaciones que realizaron nuestros ancestros en el paisaje. Y un gran ejemplo de ello son estas terrazas que nosotros conocemos con el nombre originario de andenes, ¿verdad? Sabemos que en los cerros hacían como estas escalinatas gigantescas a donde se podía sembrar para aprovechar el agua de las lluvias, de los deshielos y también para evitar los huaicos. Entonces, toda esta gama de fuentes las vamos a ir conociendo y utilizando, analizando a lo largo de esta unidad.